Hoy en la última columna del año quería hablar sobre qué pasó este año Sí. en materia económica, Ujú. hacer un análisis o un balance económico, em, como para también ver dónde estamos parados o dónde terminamos parados este 2025, digamos, ¿no? Ujú. Y la verdad que primero estuve participando de una presentación de la consultora Politicón de mi amigo Alejandro Pegoraro, Ujú. y la verdad que muy interesante los números que tiraron, y de hecho la columna de hoy la armé en base a varios indicadores que él había mostrado en esa presentación. Em, la verdad que primero que el gobierno nacional insiste en presentar la evolución económica como una salida ordenada de la crisis, ¿sí? Esto por eso muestra, digamos, la inflación en baja o desacelerada, tipo de cambio estable y algunas señales de crecimiento. Pero, sin embargo, si uno hace una lectura más detallada de los indicadores productivos, laborales y sociales, muestra que la mejora macroeconómica convive con un deterioro muy profundo de lo que es la economía real. Y ustedes me habrán escuchado todo este año insistir de que estamos atravesando un modelo basado en la economía financiera, ¿sí? A costa de la economía real, ¿no? Cuando hablamos de la economía real es la economía que hace la gente de a pie todo el tiempo, ¿sí? Desde que va a comprar un kiosco, Sí. desde el salario, desde el poder adquisitivo y demás, ¿sí? Entonces, este deterioro profundo de la economía real se puede notar o se puede ver particularmente en los ingresos, ¿sí? Y en la situación financiera de los hogares. Y me quiero meter primero en un estimador que habla que es el EMAE, que es el estimador mensual de la actividad económica, Ujú. que justamente mide la actividad económica del país. Y si bien muestra, digamos, una recuperación después del piso alcanzado tras la asunción de Javier Milei a la presidencia, el nivel de actividad apenas se logra ubicar levemente por encima de ese mínimo. Es decir, que no hay una consolidación de una expansión sostenida. Estamos atravesando una recesión, Mm. porque la recesión, ¿cómo se mide? Cuando vos tenés caída de la economía por Meses. varios periodos, Ajá. ¿sí? El tema es que uno escucha y dice, estamos creciendo. ¿Sí? Escucha al ministro de Economía o a varios funcionarios nacionales y dice, la economía está creciendo. El problema es cuando uno pregunta o uno analiza qué sectores están creciendo. Y fíjense que en el acumulado, si uno se pone a analizar el acumulado del 2025 contra el 2023, hay varias cosas sorprendentes, ¿sí? Y varias cuestiones eh, de heterogeneidad, digamos, en ese crecimiento. Fíjate, Manuel, que los sectores con mejor desempeño entre el 2023 y el 2025 fueron el agro, que creció un 45,1%, la intermediación financiera, que creció un 16,8%, y la minería, que creció un 15,7%. Y esos sectores fueron los que mejor desempeño tuvieron entre el 2023 y el 2025. Actividades que tienen alta rentabilidad, pero baja generación de empleo. Esto no es un dato menor. En contraste, sectores intensivos en mano de obra, como la construcción, que cayó un 14,2%, la industria, que cayó un 9,5%, y el comercio, que cayó un 4,8%, continúan en caída. Entonces,
¿Por qué digo que no es un dato menor? Hay sectores estos sectores, digamos que, como lo que decía anteriormente, la construcción, la industria y el comercio, concentran casi la mitad del empleo formal. Es decir, estamos hablando de que los sectores que tuvieron mayores caídas entre el 2023 y el 2025 son los sectores que más empleo generan. Y los sectores que más crecimiento tuvieron generan apenas el 13% del empleo. Entonces, ahí hay un análisis realmente eh, para tenerlo en cuenta. Es decir, se está destinando los mayores recursos, las mayores políticas económicas hacia sectores que no generan empleo a costa de sectores que tienen alta productividad y alta generación de empleo. Así terminamos el 2025, digamos, ¿no? Bien. Eso por un lado. Por otro lado, hay un ajuste también que se refleja en el consumo. Las ventas en supermercado cayeron el 10% interanual, es decir, si comparamos este año con el año pasado. Los autoservicios mayoristas, más del 30% cayeron, y las ventas minoristas registran bajas superiores al 25% en términos reales, es decir, medidos con respecto a la inflación. Sí. Entonces, la desaceleración inflacionaria que la muestran, digamos, y que es un hecho, en este contexto no responde a un aumento de la oferta, ni a mejoras de la productividad, sino a una fuerte contracción de la demanda. Es decir, una baja de demanda hace que baje el consumo, que baje las ventas, y eso hace que baje, entre comillas, o se desacelere la inflación, ¿no? En este escenario hay un dato clave que aparece que muchas veces está invisibilizado o no tenido en cuenta, Sí. que es el creciente endeudamiento de las familias frente a salarios que no logran recuperar el poder adquisitivo y el consumo que ya está reprimido, digamos, o en caída. La mayoría de los hogares sostienen los gastos corrientes mediante el crédito. Fíjate que durante el 2025, Emma, el crédito al consumo creció más del 60% interanual. ¿Qué digo con esto? Que la mayoría de las familias, como veía caer el consumo y quería mantener esos niveles de consumo, Sí. lo llevó a endeudarse. ¿Qué tipo de deuda? Tarjeta de crédito, préstamos personales y financiamientos en comercio. Eso es lo que está registrado. Después tenés del otro lado lo que no está registrado, que son con aquellos que están por fuera de Claro, ese sí. registrado, ¿no? Sí. Eh, entonces, ¿a qué es lo que voy? Lejos de reflejar una mejora, porque en el acceso al crédito productivo, este fenómeno refleja que la estrategia defensiva de los hogares es endeudarse para cubrir alimentos, servicios y gastos básicos. Eso también es otro dato del 2025. Y tercero, después hay más para analizar, pero son tres cosas, tres ejes, lo planteé en tres ejes. Y el tercero tiene que ver con el mercado laboral, que refuerza esta lectura de digamos, del endeudamiento, de la caída del consumo y de este crecimiento de sectores que no generan empleo. Fíjate que entre el 2023 y el 2025 se perdieron más de 138.000 empleos privados registrados y más de 60.000 públicos. A esto se le suma la caída real de los salarios, es decir, el salario privado registra, el salario privado registrado, que son los que te miden el CIPA, acumula una pérdida real de un 0,7%, mientras que el salario público
se acerca al 14% de caída. Salario real. ¿Sí? Es decir, que los ingresos, al estar debilitados, ¿sí?, por esta caída de salario real y porque la inflación le sigue ganando, más allá de que esté desacelerado, la inflación le sigue ganando a los incrementos salariales, que de hecho en nuestra provincia hubo un aumento salarial de 6,9 en cuotas, por ejemplo. Y este año vamos a terminar con una inflación que va a estar por encima del 20%. Ahí voy a tener una caída. Ah. Em, entonces, creo que en general, como conclusión o como síntesis, la Argentina del 2025 exhibe una paradoja cada vez más evidente. Hay un orden macroeconómico con un desorden social y productivo. El crecimiento es estadístico, concentrado y poco inclusivo, porque solamente toma pocos sectores. Sí. Em, y la baja de inflación se logra a costa de salarios deprimidos, destrucción de empleo, ¿sí?, y de sectores que generan empleo, y un endeudamiento, digamos, creciente de las familias para sostener niveles mínimos de consumo. Entonces, creo que mirando ya el 2026, sin políticas activas de ingreso, empleo y desarrollo, esta estabilidad que hoy tenemos, que es estadística más que nada, corre el riesgo de transformarse en un equilibrio frágil, sostenido por hogares cada vez más endeudados y una economía real cada vez más tensionada. En todo este contexto, tenés una cuestión que vamos a tener el año que viene, que tiene que ver con el endeudamiento público, con el FMI y con acreedores privados, Mm. eh, y caída de reservas. Entonces creo que hay desafíos para el gobierno nacional, pero también para los gobiernos provinciales. Sí. ¿Sí? Si no hay una buena gestión de recursos, va a ser muy difícil salir de esta cuestión. Y ni que hablar de políticas, como dije, políticas activas de ingreso, empleo y desarrollo. Creo que eso es lo que debería venir para el año que viene para tratar de salir de esta paradoja, ¿no? Sin más preguntas, porque queremos dejar una gran reflexión con ello. Es momento de replantearse las decisiones y qué tan político podemos ser nosotros en el compromiso de cada vez que tenemos una oportunidad, involucrarnos, pensar y leer. Exacto, Emma, Sí, exacto, exactamente. Yo siempre dije, lo que nosotros, no importa el lineamiento político que tengas o te consideres apolítico, pero tenés que tener sí o sí una conciencia crítica sí, y tenés que tener siempre los fundamentos. Si vos querés sostener una idea o sostener una política, sostenerla con fundamentos. No diga, no, a mí no me interesa. Involucrate, lee. Entonces vos creás tu conciencia crítica, pero con fundamento. Creo que eso es lo que nos debemos para el presente y para el futuro, ¿no? gracias, Rubén. No, por favor, gracias a Felices ustedes. fiestas. Gracias igualmente. Un saludo a toda la audiencia. Gracias, Fede. Gracias, Sonia. Y a vos, ni que hablar, Emma, por los mates y por toda la hospitalidad. Y por supuesto que gracias a nuestra voz, que la verdad que este espacio es algo hermoso.